Estimada doctora y compañeros, sean todos y todas bienvenidos a la exposición del grupo de la sesión 3. Vamos a iniciar con el tema epistemología y lógica. Bienvenidos. Partiendo de la definición de los diferentes autores de la definición de epistemología para Piaget, es el estudio del pasaje de los estados del menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado, preguntándose Piaget por el cómo conoce el sujeto, cómo se pasa de un nivel del conocimiento a otro. La pregunta es más por el proceso y no por lo que es el conocimiento en sí. Podemos ver también para el autor Cortés, el término epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento. Es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Para otros autores, la epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto no el único hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento científico. Entonces, epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento. Es el estudio del conocimiento, cómo nosotros adquirimos el conocimiento, cuáles son los límites del conocimiento y también las creencias. Trata de responder a las diferentes interrogantes, como podemos ver aquí. ¿Qué significa saber algo? ¿Qué tipos de conocimientos existen? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? Existen epistemólogos que analizan la naturaleza de la verdad, la creencia y la justificación y desarrollan diferentes teorías para la validez de la creencia que sea justa y también válida. También explora la naturaleza del origen, los límites del conocimiento, así como las diferencias entre creencias verdaderas y falsas. Existen también diferentes enfoques dentro de la epistemología, como el empirismo, que sostiene que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia, el racionalismo, que enfatiza la razón como fuente principal del conocimiento, y el constructivismo, que sugiere prácticamente cómo se va desarrollando este conocimiento científico. Tenemos la misión del epistemólogo. Debe ser crítico y reflexivo, saber cómo se extiende por conocer qué es la realidad y cuáles son sus dimensiones, orienta, funda y forma el objeto del método y los fines investigativos. También podemos ver cómo nos aporta esta epistemología. Aporta indagando lo científico, reflexionando la profundidad del conocimiento, su origen, su forma y cómo debería ser. También podemos ver la misión, es constante movimiento crítico y reflexivo, como podemos ver aquí. También tiene a formar nuevamente las leyes fijas e inmutables. Esta epistemología es de gran utilidad en la práctica investigadora. Vemos la lógica. La lógica son las reglas del conocimiento válido y coherente. La lógica suele considerarse el estudio de las leyes del pensamiento, el razonamiento correcto, la inferencia válida o la verdad lógica. Es una ciencia formal que investiga cómo se desprenden las conclusiones de las premisas de una manera neutral respecto del tema, es decir, independientemente del tema específico que se esté tratando. Tenemos varias ramas, se dividen en varias ramas, como es la lógica proposicional, que examina proposiciones simples, como podemos ver aquí, y o sí, entonces. Tenemos también la lógica de predicados, que se extiende de la lógica proposicional para incluir cuantificadores, y la lógica informal, que es de la evaluación de los argumentos. Como podemos ver, esta lógica es la regla del razonamiento válido y coherente. También podemos ver el objeto principal es determinar cuándo un argumento es válido, cuándo es correcto y cuándo es incorrecto. Es decir, cuando las conclusiones siguen de manera coherente de las premisas, sin contradicciones ni errores en el proceso de inferencia. En términos generales, la lógica se ocupa de las estructuras y formas del razonamiento, más que del conocimiento específico de lo que se razona. Se puede entender como un conjunto de reglas que permiten distinguir entre razonamientos válidos e inválidos. Podemos relacionar entre la epistemología y la lógica. Estas se apoyan entre sí, ya que los razonamientos lógicos son esenciales para justificar creencias.
Prácticamente utiliza un análisis lógico como uno de los métodos más importantes. La lógica epistémica es un tipo de lógica modal que se encarga de analizar formalmente las nociones del conocimiento y creencias. Podemos observar también sobre la lógica y la epistemología, resumiendo. La lógica estudia el razonamiento correcto, sus principios y sus leyes, y la epistemología estudia los fundamentos del conocimiento científico. Prácticamente entre la lógica y la epistemología nos ayuda para nosotros poder desarrollar, adquirir conocimientos y cuáles son los límites de este conocimiento que nosotros adquirimos y cómo nosotros lo podemos evidenciar, cómo nosotros lo podremos observar de manera práctica, visualizada. Gracias por su atención.